Hola, bienvenidos a esta inmersión que hemos preparado pensando en ti. Así es. Sabemos que te apasionan los libros que han cautivado a muchísimos lectores. Obras maestras. Esos clásicos que siempre están vigentes. Totalmente. Y hoy nos adentramos en uno de ellos, Uno muy especial. Don Quijote de la Mancha. Una obra monumental. Sí, es una obra monumental. Pero no te preocupes. No vamos a pasar 1000 páginas juntos. Nada. La idea es destilar la esencia de esta obra maestra sin perdernos en su extensión. Exactamente. Vamos a explorar quién era Don Quijote, Haga así. qué le impulsó a sus aventuras. Por supuesto. ¿Y por qué esta historia, a pesar de tener más de 400 años, sigue fascinando a lectores de todo el mundo? Es increíble cómo una obra escrita en el siglo XVI puede ser tan relevante en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Empecemos por lo básico. Me parece perfecto. ¿Quién era este tal Don Quijote? Bueno, según nuestras fuentes se llamaba Alonso Quijano, Ajá. un hidalgo. Un hidalgo era básicamente un noble de bajo rango, pero con mucho orgullo. Exacto. Y este hidalgo de mediana edad era un apasionado de las novelas de caballería. Es importante recordar que en aquella época las novelas de caballería eran como las películas de superhéroes de hoy, Entiendo. llenas de aventuras, romances y hazañas heroicas. ¿Solo? Imagínate a alguien tomándose esas historias al pie de la letra. Ya. Pues eso es precisamente lo que le pasa a nuestro Quijote. Es como si alguien viera Star Wars y decidiera construir su propia nave espacial. Exacto. Me encanta esa comparación. Tan absorto estaba en sus lecturas que terminó creyéndose un caballero andante. Increíble. Adoptó el nombre de Don Quijote y se embarcó en 3. Increíbles. O deberíamos decir cómicas. Ambas, definitivamente. ¡Aventuras! Y hablando de empezar con fuerza, la primera línea de la novela ya nos da una idea de lo que nos espera. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, na mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanzas en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Brillante, ¿verdad? Es brillante, ¿verdad? Totalmente. En una sola frase, Cervantes nos introduce a un mundo que mezcla la realidad con la fantasía Exacto. y establece ese tono irónico que caracteriza la obra. No se supone que tomemos a este personaje completamente en serio desde el principio. Es cierto, hay humor desde el primer momento. Sin duda. Y hablando de humor, pasemos a las aventuras y desventuras de Don Quijote. Me parece bien. Hay episodios que se han vuelto icónicos incluso fuera de la cultura española. Sí. Por ejemplo, la famosa batalla contra los molinos de viento. Sí. Ese episodio que dio origen a la expresión luchar contra molinos de viento, Exacto. que usamos para describir a alguien que se enfrenta a enemigos imaginarios o imposibles de vencer. Don Quijote, cegado por su fantasía, confunde los molinos con gigantes Claro. y se lanza al ataque. Sí. Obviamente la realidad lo golpea literalmente y sale volando por los aires. Tal cual. Yo una vez le dije eso a mi compañero de piso cuando estaba convencido de que nos estaban saboteando el wifi. ¿En serio? Resultó que solo era el router. Muy buena aplicación de la frase. Gracias. Y hablando de realidades distorsionadas, no podemos olvidar a Dulcinea del Toboso, Dulcinea. la dama del corazón de Don Quijote. Esa campesina que Don Quijote ha idealizado hasta convertirla en el objeto de su amor cortés. Pero lo interesante es que en aquella época los caballeros andantes solían enamorarse de damas nobles. Es verdad, O de sea, campesinas. Claro. Entonces la elección de Dulcinea ya tiene un toque satírico incluso antes de saber que es un personaje imaginario. Exacto. Es una crítica sutil pero poderosa a las convenciones de la época. Cervantes nos está diciendo, miren, este tipo está tan loco que ni siquiera puede enamorarse de la persona correcta. Y no olvidemos a Sancho Panza, Por supuesto. el fiel escudero de Don Quijote, un hombre sencillo y práctico que representa la voz de la razón en esta disparatada pareja. Aunque bueno, a veces también se deja llevar por las fantasías de Don Quijote. Claro, porque esa es la otra genialidad de la obra. Exactamente. A pesar de que Sancho intenta ser la voz de la sensatez, poco a poco se va contagiando de la locura de Don Quijote. Es una forma de mostrarnos cómo la influencia de otros puede afectar nuestra propia percepción de la realidad. Su relación es una de las dinámicas más entrañables y divertidas de la novela. Sin duda. Sancho, a pesar de su escepticismo inicial, termina encariñándose con Don Quijote y participando de sus locuras. Es que son inseparables. Totalmente inseparables. ¿Qué te parece si en la próxima parte exploramos con más detalle por qué esta obra, a pesar de ser tan antigua, sigue teniendo tanta relevancia? Me parece perfecto. Hay mucho que analizar sobre su impacto en el arte, la literatura y la cultura en general. Totalmente de acuerdo. Y aquí estamos de vuelta listos para sumergirnos aún más en el legado de Don Quijote.
En la primera parte exploramos quién era este peculiar personaje, Sí. sus desventuras, Ajá. y cómo Cervantes ya nos estaba dando pistas sobre la genialidad de la obra desde la primera línea. Exacto. Ahora adentrémonos en el impacto que ha tenido en el mundo del arte. Es fascinante cómo la historia de Don Quijote ha inspirado a artistas de diversas disciplinas. Es verdad. Desde la pintura hasta la música al cine, incluso el teatro. Exacto. Y tenemos ejemplos concretos de esta influencia. ¿Así? Según nuestras fuentes, Don Quijote ha sido plasmado en innumerables pinturas, Increíble. desde los grabados de Gustave Doré hasta las interpretaciones surrealistas de Salvador Dalí. Y lo interesante es que cada artista captura una faceta diferente de la novela. Totalmente. Algunos se centran en la locura de Don Quijote, otros en su idealismo y otros en su entrañable relación con Sancho Panza. Es como si la obra de Cervantes fuera un lienzo en blanco que cada artista puede reinterpretar a su manera. Exactamente. Hablando de reinterpretaciones, no olvidemos la música. Claro. Don Quijote ha inspirado óperas como las de Jules Massenet Ajá. y Manuel de Falla. Interesante. Incluso ha llegado al mundo del rock. En serio. Es verdad, hay una banda española tragicómica que tiene una canción llamada Niño siempre niño, Don Quijote en su delirio. No la conozco. La letra explora esa lucha interna entre la inocencia y la realidad, que también está presente en la novela. ¿Tiene sentido? Los temas de Don Quijote son tan universales que pueden resonar en cualquier género musical. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar las adaptaciones cinematográficas. Claro. Hay muchísimas películas que han intentado llevar la magia de Don Quijote a la gran pantalla. Desde versiones clásicas hasta las más modernas. Es verdad. Cada director ha aportado su propia interpretación de la novela. Lo que demuestra una vez más la riqueza y la complejidad de la obra de Cervantes. Sin duda, Incluso Terry Gilliam, el de Monty Python. el famoso director conocido por su estilo surrealista Sí. y fantasioso, Ajá. se atrevió a adaptar Don Quijote en la película El hombre que mató a Don Quijote. La película de Gilliam es un claro ejemplo de cómo la historia de Don Quijote sigue siendo relevante en la actualidad. Totalmente. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la influencia del arte en nuestras vidas y la búsqueda de significado en un mundo caótico. Es increíble cómo una obra escrita hace más de 400 años puede generar tantas reinterpretaciones y seguir siendo fuente de inspiración para los artistas de hoy. ¿Es verdad? Pero la influencia de Don Quijote va más allá del arte. Ah, sí. Incluso ha dejado su huella en nuestro lenguaje cotidiano. Claro, ¿quién no ha escuchado la expresión luchar contra molinos de viento? Se ha convertido en una frase universal para describir a alguien que se enfrenta a enemigos imaginarios o imposibles de vencer. Exacto. Y la palabra Dulcinea, que originalmente se refería a la amada idealizada de Don Quijote, ahora se utiliza para describir a la mujer querida o a algo inalcanzable. Es realmente asombroso cómo una novela escrita hace tantos siglos ha logrado permear nuestra cultura de maneras tan diversas. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué Don Quijote sigue siendo tan relevante hoy en día? Buena pregunta. Hemos hablado de su influencia en el arte y el lenguaje. Pero hay algo más profundo que hace que esta historia siga resonando con los lectores del siglo XXI. Exacto. Creo que Don Quijote nos habla de temas universales que siempre serán relevantes. ¿Cómo cuáles? La lucha entre la realidad y la fantasía, la búsqueda de la identidad, la importancia de la imaginación, el poder de la amistad. Entiendo. Son temas que nos tocan a todos, sin importar la época en la que vivamos. Es cierto. Y creo que también hay algo en la personalidad de Don Quijote que nos resulta entrañable. ¿Ah, sí? A pesar de su locura, es un personaje que nos inspira a seguir nuestros sueños, a luchar por lo que creemos y a no perder la capacidad de asombro ante el mundo. Totalmente. Y aunque a veces nos riamos de sus locuras, Sí. también admiramos su valentía, su lealtad y su bondad. ¿Es verdad? En el fondo, todos llevamos un poco de Don Quijote dentro. Y ahora, para ir cerrando esta inmersión, Sí. ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con algunas preguntas para que reflexionen sobre el significado de Don Quijote? Me parece una excelente idea. Después de todo, lo importante es que cada lector encuentre su propia interpretación de la obra. Ya de vuelta para la recta final de nuestra inversión en Don Quijote. Realmente hemos explorado mucho. Sí, hemos analizado a Don Quijote como personaje, su contexto histórico, la genialidad de Cervantes al crear una obra tan rica en significado y su impacto duradero en el arte y la cultura.
Pero antes de despedirnos, queremos dejarte con algunas preguntas que te inviten a reflexionar sobre el significado de Don Quijote y su relevancia en tu propia vida. Porque al final Don Quijote es una obra abierta a múltiples interpretaciones. ¿Qué? Cada lector puede y debe encontrar en ella un significado personal. Exactamente, es como un espejo que refleja nuestras propias inquietudes, anhelos y contradicciones. Totalmente. Por ejemplo, si Don Quijote es una crítica a los peligros de la fantasía. También celebra el poder de la imaginación. Es una pregunta interesante. Don Quijote nos muestra cómo la fantasía puede distorsionar la realidad, pero también nos recuerda la importancia de soñar, de imaginar, de aspirar a un mundo mejor. Es cierto. Y la novela también está llena de debates sobre lo que constituye buena literatura. ¿Qué es lo que hace que Don Quijote sea tan especial? ¿Por qué sigue siendo considerada una obra maestra después de tantos siglos? Buena pregunta. Creo que parte de su genialidad radica en su capacidad de combinar el humor con la crítica social, la aventura con la reflexión filosófica. Es una obra que nos hace reír, pensar y cuestionar nuestras propias percepciones del mundo. Totalmente. Y a lo largo de los siglos, Don Quijote ha sido interpretado de muchas maneras. Cada generación encuentra en ella nuevos significados, nuevas conexiones con su propia realidad. ¿Cuál será tu propia interpretación? ¿Qué te dice Don Quijote a ti? Esa es la belleza de los clásicos. Nunca dejan de sorprendernos, de desafiarnos, de invitarnos a una nueva lectura. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a explorar el mundo de Don Quijote por ti mismo. Exacto. Y para que sea más fácil, hemos incluido un enlace en el primer comentario de este podcast donde podrás escuchar el audiolibro de Don Quijote completamente gratis en Audible. ¡Qué bien! Es una oportunidad única para sumergirte en la magia de la obra de Cervantes y dejarte llevar por su narrativa cautivadora. Aprovecha esta oportunidad y adéntrate en el mundo de Don Quijote, te aseguramos que no te arrepentirás. Y hasta aquí nuestra inmersión en Don Quijote. Esperamos que te haya gustado y que te haya despertado la curiosidad por leer esta obra maestra. Recuerda que los clásicos siempre están ahí esperando a ser descubiertos o redescubiertos. Hasta la próxima.